toda la persecución de exmilitares no se ha cumplido con ese filtro que estableció la Ley de Reconciliación Nacional, y eso es lo que la Corte de Constitucionalidad hoy ordenó, decir, mire, usted no podía haber iniciado el juicio sin antes haber cumplido ese pequeño filtro de la Ley de Reconciliación. Su análisis, Giovanni Frati. Sí, solo hacer referencia a un último tuit que decía que una de las soluciones para esa juventud descarriada podría ser el servicio militar, y yo no podría estar más de acuerdo con esa sugerencia. Número uno. Número dos, creo que hay que ser claros, ¿verdad, Juan Carlos? No estamos en presencia de un proceso penal justo e imparcial. Hay que recordar que la señora Fiscal General de la Nación hizo una tesis de posgrado, de doctorado en Derechos Humanos, donde ella establece de manera fehaciente que ella considera que hubo genocidio en Guatemala, número uno. Número dos, hay que aplicar la Ley de Reconciliación Nacional porque no hubo ni una, ni dos, ni tres. Hubieron 17 amnistías desde 1970, me parece, o 67, que fue la primera, hasta 1986. Y debemos darnos cuenta de que no estamos en presencia de juicios penales objetivos y neutrales, sino estamos en presencia de una venganza ideológica política. Y el que no me crea, que mire todos los operativos de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, incluyendo a Melgar, que es el secretario del Ministerio Público. Adentro del Ministerio Público hay 14 ex-ODAs adentro del MP. Que mire el historial y la carrera de derechos humanos de la señora Fiscal General de la Nación, que mire la gruesa incompetencia en la persecución de crímenes contra el CUC por parte del Ministerio Público, y que mire la parcialización de ese tribunal de primera instancia penal. Y te doy la última muestra de esa parcialización y de esa preparación millonaria que tiene la extrema izquierda en Guatemala. Un mes después de la sentencia, que fue en mayo del 2013, en junio del 2013, ya estaban listos más o menos 10.000 ejemplares con la sentencia de primera instancia impresa. Ya se está vendiendo en todas las librerías del país a 60 quetzales, y es exactamente el mismo texto que estaba preparado. Hay analistas de inteligencia que circulan la versión de que la sentencia ya estaba escrita antes de que se abriera juicio, y fue escrita en Argentina por abogados de derechos humanos en el 2011. Y aquí estamos en presencia, obviamente, de una venganza judicial de mano de la extrema izquierda, que muy hábilmente ha ido colocando sus piezas en el sistema de justicia, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones. Y lo que hoy ha sucedido es simple y sencillamente que 3 magistrados, o los magistrados que hayan sido valientes en la Corte de Constitucionalidad, han restablecido el imperio del derecho. En el proceso penal guatemalteco, como muy bien decía Filip, se establece que antes de conocer un proceso por crímenes del conflicto armado interno, una sala de segunda instancia deberá conocer si aplica o no la Ley de Reconciliación Nacional y las amnistías que se han promulgado en el país. Así que ni barbarie, ni injusticia, ni se va a caer el cielo. Simple y sencillamente se aplicó la ley como está establecida. Y al que no le guste la ley, ahí está el Congreso de la República para ir y reformar. Vamos a las redes, veamos qué es lo que se comentaba desde temprano en las redes sociales a través de esta noticia. Otto David Gil: opinar superficialmente no se vale, ojalá se haya respetado el debido proceso. Nos dice también Adán Barrientos Cruz: gastos de dinero y de tiempo, lo que hace la Corte, los 3 poderes del Estado son débiles y deficientes, no cumplen con la ley. Adrián Arias nos dice: ya era hora que se pusiera orden. El Ministerio Público está encabezada por una izquierdista que no es objetiva en sus acusaciones. Muy bien por la CC. Vamos, en Guatemala también somos tendientes a que si el fallo nos parece correcto, aplaudimos a la CC, aplaudimos al juzgado de turno. Si no, despotricamos en contra del sistema. Vamos, tampoco tenemos esa fortaleza del sistema como para poder aceptar incluso aquellas decisiones que no nos gusten, Phil. Es que sí, bueno, recordemos, aquí termina siendo un tema de debido proceso. Y al final el debido proceso es un derecho constitucional para todas las personas, que lo que busca garantizar es que no haya abusos en la persecución penal, que al final de cuentas lo que pone en riesgo es la libertad de un individuo. Al final lo que estamos viendo es que muchos de los casos asociados al conflicto armado se están cayendo por violaciones de forma. Y es que al final tenemos que entender que la forma es lo que legitima al final de cuentas la sentencia o la resolución de fondo en una resolución penal. Si no se respetan los procesos, si no se respetan los plazos, las diferentes fases de un juicio, en este caso ese nuevo filtro que se estableció en la Ley de Reconciliación Nacional, si no se cumplen con todos esos procesos de forma,
al final de cuentas, una sentencia de fondo, que es donde ya se analiza los hechos, ya se analiza la responsabilidad del individuo, la antijuridicidad del hecho cometido, se deslegitima. Entonces, en este caso, la decisión de la Corte Constitucional de desestimar la sentencia, o de ordenar que se desestime la sentencia, es producto a que no se cumplió el debido proceso. Y al final el debido proceso es una garantía que le debe de aplicar a cualquiera. Yo creo que más que resaltar si es un conflicto ideológico, que quién está en el Ministerio Público y demás, aquí lo que tenemos que verificar es que, sin importar a quién se le esté persiguiendo, si es un militar, un exguerrillero, si es un criminal, un marero, un asesino, en todos los casos se debe de cumplir el proceso penal, porque de lo contrario, la sentencia no es legítima. Vamos a las redes. El extraordinario fotógrafo Carlos Jacinto nos comentaba hace tan solo segundos y nos decía: si los jueces incumplen la ley, deben de ser procesados. José Emiliano Orellana, excelente análisis, real objetivo, nos dice. Adrián Arias: todo lo que llegue a la juez Yasmín Barrios contra militares será sentencia en su contra. Claro, si Claudia Paz está a favor de la izquierda. Claudia de Arroyave: definitivamente el servicio militar, sin opción de no hacerlo. 0 cuellos, como el ejército de Suiza, 14 semanas, sí o sí. Ana Silvia nos dice: la verdad, que castiguen a nadie le hace, seguirán si no hay castigo. O sea, nos dice que si no hay una pena ejemplar, pues seguirán cometiendo crímenes, refiriéndose aún a nuestro tema anterior. Lucrecia Marroquín: parte de esos problemas de no reconciliación desgastan y es de nunca acabar, absorbe de gran manera al Ministerio Público. Juan Francisco García Corso nos dice: no solo los jueces y fiscales no son objetivos, sino que el OJ carece de legitimidad. Gabriel Pallerés: las comisiones de postulación no preguntan a los magistrados su orientación política, les cegará. Voy a su análisis, Johnny Fratti. Sí, también me faltó decir que el excelente análisis del licenciado Galindo es contundente, y es que la jurisprudencia legal, que son 3 fallos en el mismo sentido por la Corte de Constitucionalidad, genera jurisprudencia legal constitucional. Eso quiere decir que cuando hay 3 fallos sobre el mismo asunto o materia similar en el mismo sentido, todos los tribunales del país tienen que cumplir con esa jurisprudencia. La jurisprudencia es: no se puede juzgar ningún caso del conflicto armado interno guatemalteco si no es a la luz de la Ley de Reconciliación Nacional y a la Ley de las Amnistías. Y eso no es una sugerencia.